todos, bienvenidos a nuestra reunión GPS. Qué alegría poder compartir juntos otro sábado. Déjame contarte que esta es la tercera parte de nuestra serie Convicciones. Este sábado y el próximo vamos a hablar de temas súper intensos, así que no te lo pierdas. Hoy vamos a estar hablando de ideologías de género y nos vamos a basar en 4 preguntas fundamentales. La primera, ¿qué cree la sociedad? ¿Qué cree el mundo sobre esto? La segunda, ¿qué es lo que Dios cree de esto? La tercera, ¿por qué es importante saber lo que la sociedad cree y lo que Dios cree? Y la cuarta, ¿por qué es fundamental creer con convicción lo que Dios nos enseña? Así que bueno, vamos a empezar. En cuanto a la sociedad, déjame decirte que existe una distinción entre la palabra sexo y la palabra género. La palabra sexo se refiere específicamente a una cuestión biológica, aquellas características y órganos que nos diferencian como hombre y mujer, sexo femenino y sexo masculino. Ahora bien, el género, en cambio, se refiere a una construcción social y tiene que ver más con ideas, comportamientos, con los roles que se ocupan. El género puede ser femenino o masculino. Ahora bien, la sociedad también ha creado la expresión de género. ¿Qué es la expresión de género? Es la forma en la que una persona muestra su género al resto de las personas o al mundo. Esto es mediante la apariencia o mediante el comportamiento. Lo interesante es que el mundo dice que la expresión de género es independiente al sexo y es independiente al género, lo cual nos hace hacernos muchas preguntas. Luego tenemos el concepto de ideología de género, también muy importante. Lo que se sostiene a nivel social es que nuestro género es totalmente independiente a nuestro sexo biológico. ¿Qué significa eso? Que yo puedo ser biológicamente hombre y sentirme una mujer. O sea, que tiene que ver con la percepción de la persona, de cómo se siente en su interior. Acá viene una terminología súper amplia en la que podemos encontrar, por ejemplo, palabras como agénero, andrógino, cisgénero y transgénero, género binario, género fluido, genderqueer, intersexual, que era el que antiguamente llamábamos hermafrodita, ya no se dice más así porque puede ser peyorativo, no binario, pangénero y transexual. Y una diversidad de palabras que completan este glosario sobre identidad y sobre ideologías de género. Ahora, todo esto es lo que la sociedad nos plantea. No importa cómo nacés, sino cómo te sentís. Ahora, lo más importante para nosotros como creyentes es saber lo que Dios piensa de esto. No sé si ustedes pensarán que este es un tema actual o que este es un tema candente, pero déjame decirte que no escapa de lo que Dios ya nos reveló en su palabra. Quizás te acordás de la historia de Génesis 19, que está Lot, que era el sobrino de Abraham, y dice que unos ángeles habían ido a su casa a visitarlo justamente porque iban a destruir la ciudad de Sodoma. Y los hombres del pueblo, todos se reunieron alrededor de la casa de Lot y gritaban y le pedían que saque a los hombres para acostarse con ellos. Los hombres del pueblo querían acostarse con los hombres que Lot tenía dentro de su casa. Y toda esta perversidad fue lo que hizo que Dios decidiera destruir Sodoma y Gomorra, justamente. No solo estas historias en el Antiguo Testamento, sino muchos versículos en el Nuevo Testamento nos muestran que a Dios no le agrada la perversidad sexual. Y déjame contarte algo por ahí un poquito más atrás. Cuando nosotros vemos la creación, podemos ver que Dios nos hizo hombre y mujer, varón y mujer. El plan inicial de Dios siempre fue ese, que un hombre y que una mujer se unan y que sean una sola carne. La familia siempre fue el plan perfecto de Dios para nosotros. Y si hiciésemos un poquito más para atrás, podemos ver que desde el principio, en el mismo corazón del diablo, nació ese espíritu de rebelión. En Isaías 14 y en Ezequiel 28 podemos ver cómo el deseo del diablo era justamente eso, ser igual a Dios.
Dice que quería tener su propio trono y ser semejante a Dios y ser adorado. Déjame leerte algo que escribió Joseph Ratzinger, que luego posteriormente fue el Papa Benedicto XVI. Mirá lo que dice, súper interesante. La ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Dice que ahora con la ideología de género el hombre moderno pretende liberarse incluso de las exigencias de su propio cuerpo. Se considera un ser autónomo que se construye a sí mismo. Una pura voluntad que se autocrea y se convierte en Dios para sí mismo. ¿No le suena parecida la historia? Porque sí, realmente el corazón de todo esto es la rebeldía. Es poder decir, yo puedo decidir qué quiero ser. Yo no soy creado, yo me puedo crear a mí mismo. Y puedo ver en todo esto un ser humano que se niega a aceptar que Dios lo creó, se niega a aceptar que no hay nada que podamos hacer para modificar la forma en la que Dios nos pensó y nos hizo perfectamente. Veo un ser humano que busca aniquilar el concepto de familia. Por ejemplo, diciendo de que no se puede decirle a la mujer que tiene que ocupar un rol de esposa o un rol de madre, o que si no existiera, por ejemplo, la palabra mujer, no habría discriminación o no habría violencia hacia ellas. Estas personas usan una palabra que se llama deconstrucción, ¿sí? Deconstruir, como sacar o romper algo. Y justamente lo que quieren deconstruir son los roles familiares. Esto de madre, de padre, esposa, esposo. No quieren que haya roles específicos, sino roles generales, lo cual eliminaría las diferencias de conductas y responsabilidades. Fíjense cómo tiran totalmente por la borda los roles perfectos que Dios creó para con nosotros. Dios hizo un hombre como cabeza del hogar, Dios hizo una mujer como su ayuda idónea y debería estar sujeta a Dios. Y solamente puedo ver hombres desesperados por una libertad que no van a conseguir jamás estando lejos de Dios. Es triste, pero realmente están muy alejados de lo que Dios quiere para ellos y de lo que Dios pensó para ellos y para su plenitud. La tercera pregunta es ¿por qué es importante saber lo que el mundo cree y lo que Dios quiere? Seguramente recibís todo tipo de información, aún más información de esto que de muchos otros temas. En la escuela, en la universidad, en la tele, todo parece como alineado a estos nuevos pensamientos. Es por eso que es importante que conozcas ambos puntos. ¿Cómo podemos ganar una batalla en un terreno que no conocemos? ¿Sabías, por ejemplo, que a partir del año 2012 en Argentina hay una ley de identidad de género? ¿Sabías, por ejemplo, que esta ley, la 26.743, según el sitio de gobierno argentino, fue aprobada con 55 votos a favor, ninguna en contra y una abstención? Ninguno en contra, no hubo nadie en contra. ¿Sabías, por ejemplo, que el artículo 5 de esta misma ley dice que aquellos menores de edad que quieran hacer una rectificación registral de sexo, o sea, que quieran cambiar su nombre en sus documentaciones y quizás su padre o su representante no está de acuerdo, igual el juez debe tomarlo y debe considerarlo según sus capacidades y el interés que este menor tenga en cuanto a esto de cambiarse el nombre porque no se autopercibe con el sexo que nació. ¿Sabían eso? ¿Sabían además que dentro del programa médico obligatorio se incluyen los tratamientos de adecuación de la imagen al sexo autopercibido? Por lo cual no solamente las obras sociales y las prepagas, sino que además el sistema público cubre este tipo de tratamientos. Esta y muchas otras cosas más que muchas veces desconocemos y nos hacen poner en un lugar de desventaja, porque no conocemos. Resulta elemental como cristianos saber tanto lo que piensa la sociedad, pero por sobre todo lo que piensa Dios. Estas nuevas ideologías atentan directamente contra la familia, pero con nuestra fe
también. No deberíamos dejar que la ignorancia sea nuestro enemigo, que juegue en contra nuestro, sino que podamos interiorizarnos para poder defender lo que creemos. Ahora, esa es la cuarta pregunta. ¿Creemos lo que Dios enseña? Y déjame decirte que en estos tiempos ya no va a alcanzar conocer la verdad. Ya no va a alcanzar saber lo que Dios piensa. Y acá es donde nos metemos de lleno con el tema que venimos hablando, el tema de las convicciones. Ya no va a alcanzar tener el conocimiento, sino que va a ser fundamental vivir lo que creemos, porque si no, todas esas supuestas bases se van a derrumbar. Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán, muchos dejarán de creer, muchos serán engañados. Y es un tiempo en el que aquellos que no estén convencidos de las verdades de Dios se verán en un constante enfrentamiento por lo que la sociedad nos ofrece. Quizás vos decís, no, Ro, a mí nunca me va a pasar o yo nunca voy a estar de acuerdo con eso. Pero déjame decirte 3 factores que pueden hacer aún que dudes. Lo primero es el acostumbramiento. No solamente la sociedad va en contra de lo que nosotros como cristianos creemos, sino que nuestras mismas leyes regulan lo que Dios dice que está mal. O sea, vivimos en un país en que lo que nosotros creemos es lo contrario a lo que las leyes dicen. Cada vez lo vamos a ver más y más naturalizado. En las escuelas, en las universidades, las series, las películas, todo lo que nos rodea cada vez naturaliza más el hecho de la homosexualidad y de las ideologías de género, por ejemplo. Y saben, es contradictoria la forma en la que los demás cada vez se pueden expresar más libremente y nosotros cada vez tenemos más limitaciones para hablar. Lamentablemente cada vez va a ser más fuerte la oposición que vamos a tener para manifestar lo que Dios cree con este asunto. El segundo punto que quisiera hablarte es la identidad. Una de las necesidades que tenemos como personas es la de identificarnos, la de saber quiénes somos, hacia dónde vamos. Como creyentes resulta obvio que nuestra identidad la encontramos en Cristo y nos vemos reflejados en Él y hacia Él queremos caminar y parecernos a Él. Pero muchas veces buscamos referentes en ámbitos de personas que no creen en Dios. Nos vemos tentados a identificarnos con personas por su éxito, por su carrera, por su conocimiento, por su estilo de vida. Y no hablo solamente de los adolescentes, muchas veces los adultos también nos identificamos con personas por algo diferente, por diferentes situaciones. Y en este mes donde se conmemora el Día Internacional del Orgullo Gay, vi en redes muchísimos posteos, muchísimas fotos, muchísimos mensajes de aliento en cuanto a esta comunidad y hasta hay una aplicación de Facebook que te cambia de género. O sea, cómo está tan naturalizado que todo lo que nos rodea apoya este movimiento. Y déjame decirte que tenemos que tener mucho cuidado de las personas que admiramos y que seguimos. Cuidado, porque mientras ellas dicen que sí y apoyan eso, nosotros tenemos que ser lo suficientemente firmes y estar lo suficientemente convencidos para decir no, eso no es lo que Dios cree. El tercer punto es la pertenencia. Como humanos, aparte de la identidad, también necesitamos pertenecer a un grupo social. Es lo que Dios nos regala junto con nuestra familia biológica, pero también con nuestra familia de la fe, sentirnos identificados con ellos. Ahora, solamente los creyentes lo suficientemente maduros van a poder sobrepasar el rechazo que la sociedad les puede tener por la fe que ellos manifiesten. Lamentablemente, los que no tengan convicciones reales en Dios y en lo que Dios enseña, se verán por lo menos tentados a encajar o a no querer desentonar con el resto. Y ojo, porque eso también puede ser un riesgo y podemos caer en la trampa. Bueno, para finalizar, quisiera decirte algunas conclusiones. El título de esta reflexión se llama Against, familiarizados. Utilicé la palabra familiarizado justamente para que sea un juego de palabras.
Familiarizados porque todo esto de las ideologías cada vez nos bombardea más, cada vez se nos hace más cotidiano, cada vez nos hace menos ruido. Y siento que muchas veces nos familiarizamos con esto que Dios dijo que a Él no le agrada. Pero también utilicé la palabra familiarizados porque la familia es lo que Dios quiere para nosotros. Fue su plan, es su plan y será su plan para nosotros. Aunque el mundo quiera individualizarnos, solamente en Dios y en su voluntad vamos a encontrar la plenitud para nuestras vidas. Y la palabra against viene de una palabra del inglés, justamente, y en español significa en contra. Realmente siento que como cristianos vamos en contra del mundo, en contra de lo que el mundo cree, en contra de una corriente que cada vez parece que va más fuerte. Y vivimos realmente en contra de lo que la sociedad nos enseña. Déjame decirte unos versículos que cuando los leí los encontré súper oportunos porque Dios me dio descanso a través de estos versículos. En Juan 17, del versículo 14 al 19 dice: les he dado tu enseñanza, hablando Jesús. El mundo los odia porque no son del mundo, así como yo no soy del mundo. No te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. Apártalos con la verdad, para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Los he mandado al mundo como tú me enviaste al mundo. Me estoy preparando para servirte, lo hago por ellos, para que ellos también estén preparados para servirte. No somos de este mundo. No querramos pensar lo que piensa este mundo, porque somos ciudadanos del cielo. Realmente Jesús lo dijo, no somos de este mundo, pero tampoco podemos salir de este mundo. Debemos vivir y enfrentar lo que el mundo cree. Hay dos cosas que te quiero dejar para que te acuerdes de lo que charlamos en esta noche. La primera es que la integridad y las convicciones nunca pasan de moda. Y la segunda es que las convicciones no solamente tienen que servirte para soportar estos tiempos de turbulencia que cada vez se van a poner peores, sino para que alumbres.